Estamos yendo ahora hacia Lusail, ya al partido Argentina-Arabia Saudita. Vamos hacia allí, estamos tomando el metro en Al-Wakra, que es la estación de donde sale el metro, línea roja, y esto va a Lusail, la estación donde está el estadio. De hecho, está muy cerca del estadio de la estación, así que son varias estaciones ahora que vamos. Fíjense, hay muchísimos hinchas de Arabia Saudita, muchísimos, la mayoría. Acá tenemos una hinchada argentina, pero que no necesariamente tiene que ser argentino para ser hinchada argentina en este mundial, ya lo sabemos. Y miren lo que es esto, ¿no? O sea, lleno de hinchas, pero no son argentinos. Where are you from? India. Yeah. All from India. And why you support Argentina? Argentina. But why? Why you support Messi. Messi? My favorite. Ajá. And Messi or Maradona? Who is better? Messi. Maradona here, Messi, Riquelme. Okay. This Maradona. Maradona here. No one. Messi also no. Messi here, but Maradona here. Okay. Thank you. Mascherano. You like Mascherano? In the same level? In the same level of Maradona? No. Okay, thank you very much. Thank you. Este es el clima que se vive acá. Estamos más bien con árabes e indios, La mayoría es árabe o india acá. No hay hinchas argentinos y sin embargo muchas camisetas argentinas de hinchas que no son nacidos en Argentina. Esto es una maravilla ver, ¿no? Qué bárbaro, cómo concita el amor por el fanatismo por Argentina de tantos hinchas, ¿no? Fíjense. Y no son argentinos, Ahí sí, en el medio sí. Y hay abucheo de los árabes. Está muy bueno, muy bueno. Y alguna bandera de Brasil vimos también infiltrada, ojo, Ahora fíjense que casi todas las camisetas tienen el número 10 atrás, ¿no? Qué claridad. Estamos acá en el estadio de Lusail, quedan 15 minutitos para empezar el partido. El debut de la selección argentina después de casi 4 años y medio de espera entre mundial y mundial. A ver si después de tantos años la selección argentina puede ganar un mundial. Hoy es el primer partido, el debut de la selección argentina. Lamentablemente sí Lo Celso, pero bueno, Alejandro Papo Gómez va a reemplazar a Lo Celso y el resto del equipo más o menos de siempre, con Tagliafico ganándole la posición a Acuña. El resto es el equipo que venía jugando prácticamente siempre en los últimos tiempos. Así que vamos a ver qué nos depara este partido con Arabia Saudita, un equipo que ganó el grupo en Asia en la clasificación para el Mundial, así que un equipo bastante bien armado por el francés Hervé Renard, que tiene mucha trayectoria en las Copas África con seleccionados africanos diferentes y con mucho tiempo de preparación, y claro, todo futbolista, la mayoría del fútbol local, así que ha preparado muy bien este Mundial. Vamos a ver qué pasa en el debut, fundamental para sacar 3 puntos y empezar a estar tranquilos en un grupo en el que están México y Colombia. Bueno, acaba de terminar el partido, realmente un resultado que es un fracaso para la selección argentina, uno de los peores resultados de su historia, indudablemente, ¿no?
perder contra un equipo asiático, por más que el equipo árabe había sido el mejor equipo de su grupo en la clasificación. Es un resultado realmente malísimo para la selección argentina, pero todavía peor la desilusión que genera el hecho de que esta selección venía con un invicto tan largo, con Messi que ilusionaba, por todo lo que venía arrastrando, por su gran campaña en el PSG, por su mejor estado físico y futbolístico, pero bueno, hoy no se encontró para nada el equipo, atado por los nervios en el segundo tiempo, 10 minutos fatídicos en los que Arabia Saudita dio vuelta al partido, que ya no estaba muy bien, aunque Argentina el primer tiempo había apostado mucho al pase filtrado, aprovechando de la marca en línea de la defensa de Arabia Saudita. No le salió demasiado, 2 goles anulados por el VAR muy finamente, y después ya en el segundo tiempo vino la debacle. Fíjense cómo festejan los jugadores árabes, con toda la lógica, Un resultado histórico para Arabia Saudita, histórico, realmente histórico. Como decíamos, ¿no? Realmente un resultado inesperado, un rendimiento bajísimo de los jugadores argentinos, que fue de mayor a menor, siendo siempre malo, es decir, partiendo de una base mediana nada más, apostando siempre al pase filtrado como único recurso, jugando siempre por la izquierda, nunca por la derecha, y además con un Messi también que se fue cayendo, y no, porque no encontró nunca colaboración, ¿no? Así que es muy difícil así. La selección argentina ahora es un signo de pregunta cada vez más grande. Lo decíamos antes de empezar el Mundial, era un signo de pregunta, que luego fueron 2 con las lesiones, ahora son 3 a partir de este resultado, y lo corto de este Mundial y lo que queda. Ahora lo más difícil, y con el estado anímico en baja. Huele mucho a 2002, cada vez huele más. Una pena realmente. Después del empate en el estadio 974 entre México y Polonia 0-0, creo que la selección argentina todavía tiene una chance de clasificación, porque ahora tiene mano a mano con cada uno de los 2 equipos, y ganándoles a los 2, al estar un punto abajo, tiene la chance todavía de pasar, dependiendo de sí misma, que creo que es lo más importante de todo. Eso desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista numérico. Ahora, el otro tema pasa por lo psicológico. La gran pregunta que existe ahora, que uno se plantea, es si le dará el tiempo a Scaloni y a los jugadores para reconstituir este plantel que quedó destrozado, realmente destruido, después de una derrota absolutamente inesperada, de una derrota impactante para el torneo. Lo más importante hasta ahora de todo el Mundial ha sido la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, un equipo argentino que para la gran mayoría era candidato a ganar el título, no ganador del título, pero sí para estar entre los que peleaban por ganar el título. Y ahora, después de esto, creo que la cosa va a cambiar mucho, el concepto es totalmente otro, y lo que muchos europeos descubren, porque muchos europeos, les cuento, se basan en lo que dice la prensa sudamericana y especialmente la prensa argentina para hablar de la selección argentina. Como los partidos de la selección argentina muchas veces van a la noche, esto hace que en Europa sea de madrugada y los europeos no ven mucho fútbol argentino, especialmente los partidos de selección, porque además la selección argentina en este tiempo casi siempre cotejó contra las selecciones sudamericanas o latinoamericanas. Entonces, para los europeos esto no tiene una importancia capital. A veces tiene cierta importancia porque está Messi allí, pero en general no le importa mucho, esa es la verdad. Entonces opinan muchas veces por los resultados. Se guían por los 36 partidos invictos, se guían por lo que dice la eufórica prensa argentina, que en general vende humo en el sentido de creer que todo está en perfecto estado porque Argentina hace mucho que no pierde. Yo recuerdo que les comenté esta situación de euforia en la que algunos periodistas televisivos decían, por ejemplo, que el Chelsea había jugado un partido de escándalo contra Honduras. Es decir, Argentina puso como partido oficial el amistoso que jugó 5 días antes del Mundial contra Emiratos Árabes Unidos, que era un partido de preparación en el que había hasta una conversación entre el entrenador Scaloni y Rodolfo Arrobarrena, su compatriota argentino, director técnico de Emiratos Árabes, para que a Messi no lo exijan y no le peguen. Es decir, a mí me da la sensación de que cuando uno habla de estos partidos invictos de la selección argentina se exagera mucho. No digo que no tenga validez, la tiene, porque entre esos partidos que ha jugado contra Brasil, porque ha jugado contra Uruguay, porque ha jugado contra algunos equipos fuertes de Sudamérica, como no, porque ha empatado en Alemania un partido que perdió 2-0 a principios del ciclo de Scaloni, porque le ha ganado a Italia la finalísima, más allá de que ustedes acordarán que en este canal dijimos
que ese equipo italiano estaba de salida en muchos casos y que muchos jugadores después no integraron la Liga de las Naciones de la UEFA y entonces no era lo mismo que ganarle a la mejor selección italiana. Pero bueno, se ganó y Argentina hizo lo que tenía que hacer y mantuvo una distancia importante de goles en ese partido jugado en Londres. Ahora, había una euforia de medida porque la selección argentina no tuvo medida. Ustedes se acuerdan que nosotros planteamos los de los signos de pregunta. Esto es porque realmente nos había cotejado contra europeos. Bueno, ahora la cuestión es cómo reconstituir, qué hacer con este equipo argentino en pocos días. No hay muchos días y estos 26 jugadores son lo que son. Entonces, ahora hay que ver cuál es el conocimiento, cuál es la herramienta que tiene Scaloni para modificar esta situación tan dura como la que vio Argentina, que es la peor derrota en la historia de los mundiales. Estábamos hablando con colegas para comparar justamente si hubo derrotas como esta. Algunos hablaron de la derrota contra Camerún en Italia 90 porque Argentina venía como campeón del mundo a ese partido, campeón del mundo en el 86, y pierde en Milán aquel partido 1-0 con gol de Oman Bijik. Bueno, en aquel partido, Camerún, algunos discuten esto hoy, porque dicen que Camerún no era lo que fue después. Yo creo que sí, que allá había algunos jugadores de Camerún que estaban en el fútbol europeo. Es cierto que no fue lo que después, más tarde, fue Camerún. Pero de cualquier manera, creo que Camerún era en aquel momento un poquito más de lo que Arabia Saudita es hoy. Entonces, aquella derrota fue muy dura y Bilardo cambió medio equipo para el segundo partido frente a Rusia en Nápoles, medio equipo. Y fue un golpe también fuerte sobre la mesa, diciéndole al plantel, así como están, no pueden seguir jugando. Es más, Bilardo, exagerando, dijo, yo si es así quiero que se caiga el avión, o volvemos vestidos de árabes. Fíjense que habló de vestirse de árabe y ahora Argentina pierde contra Arabia Saudita. Bueno, una de las derrotas más duras de la historia de los mundiales. Comparado con esa que dijimos o con el 6-1, la derrota contra Checoslovaquia, que ya ni siquiera existe como país, Checoslovaquia así como está, en Suecia 1958. Pero allí también está el aditamento de que la selección argentina no contaba con los 5 o 6 estrellas más importantes que tenía porque estaba en el fútbol europeo y no recurrió a ellas. Entonces tampoco es lo mismo que esto que jugó con su plantel completo. Así que es muy muy duro esto y vamos a ver si Scaloni lo puede reconstituir en tan pocos días. El otro tema pasa por el rendimiento, porque hay muchos jugadores muy flojos. Y esto tiene que ver con su estado físico y con su estado futbolístico. En algunos casos, jugadores que están tocados. En otros casos, jugadores que no están en el nivel que estuvieron. Estamos hablando de un Rodrigo de Paul, que aquel que lo sigue en Atlético de Madrid sabe bien que de Paul no es el mismo. Sabe bien que Nahuel Molina no está jugando bien en Atlético de Madrid. Sabe bien que Gonzalo Montiel no tuvo una buena temporada en el Sevilla. Sabe bien que Paredes no estaba jugando en la Juventus. Sabe bien que Romero en la línea de 3 que pone Conte en el Tottenham tampoco estaba jugando en el último mes, reemplazado por Dyer. Sabe bien que le falta muchos jugadores que no tienen fútbol, que están escasos de fútbol. Y si además estamos hablando de un equipo que insiste en filtrar el pase por el medio, de una defensa que marca línea y que siempre tira bien el offside y dejó las 7 veces en offside a los jugadores argentinos, bueno, estamos hablando de un equipo verdaderamente sin plan B. Desde que Lo Celso se tuvo que operar y dejar la selección argentina, no encontró el rumbo. Y entonces mi pregunta es, ¿lo va a encontrar este rumbo en 4 días, cuando debe enfrentar a México? Porque atención, tuvo la suerte la selección argentina que México y Polonia empataran. Al empatar, entonces queda mano a mano la posibilidad de ganarles a los dos partidos que quedan, y Argentina ahí podría zafar y pasar a la ronda siguiente, donde ya parece que salvo que gane el grupo por una alquimia, Argentina como mucho puede salir segunda, creo yo, y en ese caso tendría que enfrentar casi seguro a Francia, que ya se despegó en el grupo de al lado, porque Francia ganó 4-1 a Australia, y como empataron Dinamarca y Túnez, realmente un resultado rarísimo, pero así fue, entonces ya Francia tiene 3 puntos y Dinamarca tiene 1, o sea, ya Francia le sacó 2 puntos a Dinamarca, que es supuestamente el otro equipo que se va a clasificar. Digo supuestamente porque ya en estos mundiales uno no sabe qué pensar. Pero bueno, lo cierto es que es así y que Argentina podría repetir octavos de Rusia, otra vez contra Francia, la Francia de Mbappé, de Griezmann, bueno, en fin. Entonces, la gran pregunta es, ¿tendrá los elementos, las agallas, los conocimientos, la espalda ancha de Scaloni para hacer los cambios que hizo Bilardo en Italia 90? Porque Bilardo había salido campeón del mundo en el 86, no es lo mismo que Scaloni. Entonces ahí entramos en un tema muy interesante, que es un tema que muchos recordarán los que me siguen, que yo vengo planteando hace mucho tiempo, no de ahora, sino de cuando empezamos con los videos y dije lo que me parecía de Scaloni.
mi opinión sobre Lionel Scaloni, que no tiene nada de malo, pero mi opinión sobre Scaloni que ahora la voy a decir, porque creo que acá el problema es de origen, no de destino. Acá el problema no es de ahora solamente, el problema es de origen. Cuando uno dice que la selección argentina es como un posgrado, o como una maestría mínimo, pero yo creo que un posgrado, un postdoctoral casi diría también, es porque la selección argentina para un entrenador argentino es lo máximo a lo que hay que aspirar. Pero para eso, para lo máximo, hay que hacer una gran carrera. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede andar por la vida aprobando materias sin haber estudiado todas las bolillas. Uno puede andar por la vida aprobando materias porque lo ayudaron, porque tuvo un golpe de suerte, porque conoce más o menos un poco de esto y un poco de aquello. Pero a la hora de la verdad, ahora, a la hora de resolver un problema serio, ahora que se presenta algo muy importante, como es un mundial y una derrota, por ejemplo, como esta, hay que saber qué hacer. Y este entrenador, Scaloni, es alguien que no tiene la experiencia suficiente. No tiene experiencia porque nunca dirigió un equipo. Entonces, acá, fíjense, alguna vez iba a pasar, acá sí que se ve o se va a ver si Scaloni realmente es alguien que conoce y que se comunica con las personas adecuadas para tomar las decisiones que hay que tomar. Salvo que también sea ayudado por la suerte y que los demás resultados, como el de México-Polonia, también se le den y entonces pueda avanzar no solamente por él, sino por los demás. Pero si no, hay que ver, por eso uno insiste en que la selección argentina debe tener gente como Bianchi, como Ramón Díaz, bueno, la de Brasil tiene a Tite, como tuvo en algún momento a Filipao, porque son entrenadores que tienen espalda, porque han dirigido muchísimo, porque son bichos, porque han tenido miles de historias, porque conocen todo tipo de experiencias, porque la pasaron muy bien, bien, regular, mal, muy mal y pésimo. Han pasado por todas, entonces eso es la selección. Por eso la selección tiene que llegar a alguien y a ver si aprendemos de una vez por todas que tenga el camino recorrido para hacerlo. Claro, después la selección argentina pasa y sale campeón del mundo y alguien me va a decir, ¿viste lo que dijiste vos aquella vez? Y sí, lo dije porque no tiene que ver con el título, no. Tiene que ver con resolver situaciones y con que ya tenemos una que ya sabemos que Scaloni no resolvió bien, que es el tema de los lesionados y los tocados y los que no están bien físicamente, que fueron estos 15 días previos al Mundial, que son días clave, les cuento, en un Mundial. Los 15 días o 20 días previos en un calendario tan apretado como es este, de un Mundial tan raro que permitió que los partidos se jugaran aceleradamente de los clubes para llegar al Mundial y que hizo que reventaran los jugadores físicamente, más de 30 jugadores de élite no están por eso. Bueno, en ese momento hay que tomar medidas muy importantes sobre quién tiene que seguir y quién no. Y muchas veces uno se casa con los jugadores que considera familia porque con ellos a uno le fue bien. Entonces es muy difícil para un entrenador, es muy fina esa situación para tomar la decisión correcta y determinar que tiene que estar lo que tiene que estar y no tiene que estar lo que no tiene que estar. En esa situación yo creo que Scaloni empieza a fallar y empieza a fallar por la falta de experiencia. Empieza a fallar porque determina que varios de esos jugadores que con él ganaron cosas siguieran en el plantel y no están bien físicamente y en algunos casos no están bien futbolísticamente. Entonces eso se está pagando muy caro ahora. Se está pagando y lo pagó contra Arabia Saudita, más allá que después hay otro elemento muy importante para destacar en ese partido, que es el hecho psicológico de cómo se toma la derrota. Es decir, uno a veces dice, los problemas no son solamente los problemas, sino qué se hace con ellos. Y la selección argentina no supo resolver esa problemática por los nervios, porque empezó a quejarse de Messi, porque cuando uno ve que Messi empieza a mirar hacia el suelo, cuando Messi empieza a discutir con los compañeros, cuando tiene que bajar a buscar la pelota porque no hay otro que la distribuya, uno se empieza a dar cuenta que esa película ya la vio, que esa película ya la vio 1000 veces. Y vuelve a ocurrir esa misma película y lamentablemente en un mundial. No pasó en todo el ciclo previo y pasó en el mundial. Y pasa en el mundial porque no se tomaron las medidas adecuadas en los días previos. Entonces ahora viene este problema y vamos a ver cómo lo resuelve la selección argentina. Lamentablemente está en una situación muy complicada, pero ahora tiene la posibilidad de ganar a México, que viene con un empate, porque estuvimos en el estadio 974 viendo el empate a 0 entre México y Polonia. Y México arriesgó mucho más en el primer tiempo, se quedó físicamente en el segundo, pero México es un equipo que tiene mucho la pelota, que seguramente también se la va a querer disputar a Argentina, la trata bastante bien, pero tiene muy pocos delanteros, porque no están Chicharito Hernández y Vela,
porque está lesionado Raúl Jiménez, viene lesionado, tocado Raúl Jiménez, entonces está empezando a jugar después de un largo tiempo, y entonces solamente tiene a Chucky Lozano como delantero más o menos fuerte. Lo demás que tiene son jugadores del medio para atrás bastante buenos, y ni hablar Memo Ochoa, que es un gran arquero, que le atajó el penal decisivo a Lewandowski, porque si no México podía haber perdido un partido que no mereció perder, por supuesto, pero lo pudo haber perdido. Entonces vamos a ver qué pasa con México, porque Argentina llega un punto abajo de México y necesita sí o sí ganar el partido. Así que atención con eso. Y atención con lo que puede pasar, porque si Polonia le gana a Arabia Saudita y México le gana a Argentina, Argentina se queda afuera definitivamente en el Mundial. Se queda afuera porque estarían con 4 puntos Polonia y México, y Argentina con 0 faltando un partido. Así que atención con lo que pase en la próxima fecha, hay que estar muy atentos. Por eso la selección argentina tiene una situación delicada y tiene que resolver urgentemente esa situación, al estilo de que lo que Bilardo tuvo que hacer en Italia 90 después de perder con Camerún y cuando esperaba a Rusia. Sí o sí hubo que cambiar. ¿Por qué? Y cambiar violentamente el equipo y el panorama, porque no hay más posibilidades. Ahora bien, en Italia 90 había un gran plantel, había muchos jugadores, y eso que no llevó Bilardo todo lo mejor que tenía, en muchos casos no lo llevó. Ahora, ¿aquí existe ese plantel como para hacer algo así? ¿Existen los jugadores con una cantidad de partidos, con un bagaje como para intentar realmente un cambio tan profundo? Si por ejemplo pusiera a Almada, que es un jugador muy bueno técnicamente, sin ninguna duda, pero Almada, ¿cuántos partidos tiene en la selección? Entonces, ¿qué jugadores tienen que estar allí? Bueno, ahí sí entramos en un debate realmente difícil, en un debate realmente complicado, pero yo creo que acá hay varios jugadores que tienen que salir porque creo que no están en las mejores condiciones. Entonces es muy delicado y, como dije, es una cuestión que el técnico tiene que analizar con sus jugadores, con los entrenamientos, con sus colaboradores, pero atención, ahora es el momento en el que se va a ver realmente si Scaloni está para grandes cosas o no. Es ahora, es en este momento cuando los técnicos buenos o muy buenos o con espaldas anchas tienen que aparecer para tomar las medidas firmes, y ahí se va a ver la calidad de técnico que es Scaloni. Argentina se juega todo, realmente todo, en muy pocos días. Todo este ciclo, todo lo que se habló, todo el humo que se vendió, los invictos, los partidos, los rivales, todo eso, todo queda en el camino a partir de ahora, y en pocos días vamos a saber realmente para qué está esta selección por fin. Se termina toda la etapa de las dudas, de las conjeturas, y ahora sí llega la hora de la verdad en serio. ¿Qué puede hacer esta selección para revertir y para pasar o no de grupo? Si se queda en la primera fase, será realmente un fracaso resonante. Espero que no sea así. Espero que les haya gustado este video y que le pongan me gusta acá abajo como siempre, que lo compartan y no olviden de suscribirse, ¿eh? Hasta la próxima.